Hay traiciones que rompen el alma, pero hay otras que despiertan una lealtad que el dinero no puede comprar y que la maldad no puede destruir. Esta es la historia de una abuela de piel oscura y corazón valiente, que solo pedía terminar sus días en la tierra que la vio nacer. Pero la codicia llegó vestida de familia, con una sonrisa falsa y un contrato en la mano, exigiendo su herencia, su memoria y su dignidad. El nieto creyó que ella estaba sola, que era débil. No se dio cuenta de que cada palabra cruel, cada gesto violento, era observado en silencio por el ser más ignorado de todos, su viejo y manso burro. Lo que nadie imaginaba era lo que este humilde animal haría cuando viera a la única persona que amaba ser golpeada, y la lección que impartiría cambiaría el destino de todos para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia de coraje y justicia inesperada, me encantaría saber desde dónde nos estás acompañando. Es una alegría inmensa saber que estos relatos pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario abajo, dime de qué país o ciudad nos ves y qué hora es allí. Saber que estamos conectados a través de esta historia es lo que da sentido a nuestro trabajo. En el corazón de un pequeño trozo de tierra, donde el tiempo parecía correr más despacio, vivía doña Amara, una mujer de piel oscura, marcada por el sol y el trabajo, pero con una fortaleza en la mirada que desafiaba sus años. Su única compañía constante era Fumasa, un viejo burro de andar lento y ojos pacientes, que era mucho más que un simple animal. Era el guardián silencioso de sus días y el último lazo con las memorias de su esposo. Juntos compartían una rutina de paz, cuidando del suelo que no solo les daba sustento, sino que guardaba la historia entera de su familia. Era un santuario humilde, un mundo aparte, pero esa paz estaba a punto de ser destrozada por la llegada de un fantasma del pasado, uno que traería consigo la frialdad de la ambición y la traición en su mirada. El polvo del camino de tierra anunció la llegada mucho antes de que el motor del coche se escuchara. Un vehículo de lujo, negro y brillante como un escarabajo arrogante, apareció en el horizonte, una mancha de modernidad agresiva en el paisaje sereno de la finca. De su interior descendió Ricardo, su nieto. No traía el abrazo esperado ni la sonrisa de quien vuelve a casa. Traía en sus ojos el brillo frío de la ambición, el mismo brillo de los edificios de hormigón que ahora ayudaba a levantar en la gran ciudad. Miró a su alrededor no con nostalgia, sino con el desdén de un tasador. Para él, los árboles no eran guardianes de recuerdos, eran obstáculos. El canto de los pájaros no era música, era un silencio que debía ser llenado por el ruido de las máquinas. Vino con un propósito, un plan ya trazado en su mente. Un proyecto donde el alma de su abuela y la historia de su familia eran solo cifras en una hoja de cálculo, un pequeño precio a pagar por su gran visión de progreso y riqueza. La conversación comenzó con una falsa ternura, palabras dulces que escondían el veneno de la codicia. Ricardo habló de oportunidades, de una vida mejor para ella, de un apartamento pequeño y sin alma en la ciudad. Y entonces la verdad salió a la luz, afilada como un cuchillo. Quería vender la finca. Una constructora de condominios de lujo pagaría una fortuna por aquel terreno inútil. El corazón de Amara, que había latido con fuerza por la llegada de su nieto, ahora se encogía de dolor. Con la voz firme, la misma voz que le enseñó a hablar, se negó. Le explicó que aquel suelo guardaba el alma de su abuelo, que el dinero no podía comprar el aire que respiraba, ni la paz que sentía. Su negativa, tan calmada y digna, fue como una chispa en un barril de pólvora. El rostro de Ricardo se transformó. La máscara de buen chico se cayó, revelando al monstruo que la ciudad y el dinero habían creado, un extraño al que ella ya no reconocía. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. La violencia que hasta ese momento estaba contenida en las palabras se desbordó en los gestos. Ricardo agarró el frágil brazo de su abuela, empujándola contra la pared de la casa que lo vio nacer.
y las palabras que salieron de su boca fueron más crueles que el propio empujón. La atacó no solo por su decisión, sino por quién era ella. Insultos racistas, palabras que intentaban rebajar su color de piel, su historia, su propia existencia. Cada ofensa era un intento de quebrar el espíritu inquebrantable de aquella mujer, de convertirla en polvo, para que él pudiera construir su imperio sobre sus ruinas. Él ya no veía a una abuela, sino un obstáculo testarudo. En aquel momento, en aquella tarde dorada, un nieto intentaba borrar la historia de su propia familia, sin saber que el silencio de aquel lugar estaba a punto de encontrar una voz para defenderse. ¿Cuántas veces hemos visto la dignidad de los mayores ser atacada por la ambición de los más jóvenes? Si esta historia ya te ha tocado el corazón, suscríbete para que juntos podamos seguir compartiendo relatos que necesitan ser contados. Tu apoyo nos da la fuerza para continuar. La rabia de Ricardo, alimentada por la negativa de su abuela, se convirtió en una tormenta oscura en sus ojos. Él ya no escuchaba la voz de la razón ni sentía el peso de la sangre que los unía. Ciego de codicia, avanzó de nuevo hacia ella con la mano levantada, no para acariciar, sino para someter. Su intención era clara: quebrar la voluntad de Amara por la fuerza, arrancar su firma en aquel papel como si arrancara una mala hierba de su jardín de ambiciones. Doña Amara, aunque con el corazón latiendo desbocado por el miedo, se mantuvo erguida, una reina en su humilde reino, negándose a ceder el último bastión de su dignidad. El aire se volvió denso, pesado, cargado con la inminencia de un acto terrible. Parecía que no había escapatoria, que la fragilidad de la vejez finalmente sería aplastada por la fuerza bruta de una juventud sin alma, en una tarde que prometía ser el fin de todo lo que ella había conocido y amado. Pero entonces algo se movió en el rabillo del ojo. No fue un movimiento rápido ni agresivo, fue un desplazamiento lento, deliberado, pesado como la tierra misma. Fumasa, el burro que hasta ese momento había sido solo una sombra paciente en el fondo de la escena, dio un paso al frente, y luego otro. Con una determinación que nadie jamás le había visto, se interpuso directamente entre Ricardo y doña Amara. No hubo un ataque, no hubo una cos violenta, hubo algo mucho más poderoso, una presencia inamovible. El burro bajó ligeramente la cabeza, plantó sus 4 patas con firmeza en el suelo y emitió un zurrido bajo y profundo, un sonido que no era de dolor ni de miedo, sino una advertencia gutural que vibró en el aire. Era una muralla viva de pelo y huesos, un escudo silencioso que decía «no pasarás», con una claridad que ninguna palabra podría igualar. Ricardo se quedó paralizado por un instante, incrédulo. ¿Un burro? ¿Un estúpido animal se atrevía a desafiarlo? La sorpresa se convirtió en furia. «Quítate de en medio, animal inútil», gritó empujando el flanco del burro con toda su fuerza. Pero Fumasa no se movió ni un centímetro. Era como empujar una roca, una raíz antigua profundamente anclada a la tierra. El joven rico, el hombre acostumbrado a derribar muros con su dinero y su influencia, era completamente impotente frente a la voluntad de hierro de una criatura que él consideraba insignificante. Doña Amara, observando la escena con lágrimas en los ojos, posó su mano temblorosa sobre el lomo de Fumasa, sintiendo la lealtad incondicional que emanaba de él. En ese toque, se selló un pacto de protección que iba más allá de la comprensión humana, una alianza sagrada entre una mujer y su guardián. Aquello no fue un hecho aislado, se convirtió en la nueva realidad de la finca. Cada vez que Ricardo alzaba la voz, cada vez que intentaba un nuevo abuso de poder, Fumasa aparecía, siempre en silencio, siempre como una barrera. Lo que nadie veía era que el burro no solo reaccionaba al peligro físico, parecía sentir la angustia en el corazón de Amara. Su comportamiento se convirtió en una leyenda silenciosa en aquel pedazo de tierra, una demostración de empatía que desafiaba toda lógica.
Era como si el alma del esposo de Amara, el hombre que cuidó de Fumasa desde pequeño, habitara ahora en el animal, cumpliendo la promesa de protegerla siempre. El burro se había transformado de una simple bestia de carga a un símbolo viviente de resistencia y amor incondicional. A veces, la ayuda no llega de donde esperamos. ¿Alguna vez un animal te ha demostrado una lealtad que te ha devuelto la fe? Si crees en esta conexión especial, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite encontrar y compartir más historias donde el coraje animal nos recuerda lo que es el verdadero amor. Derrotado y humillado, no por la fuerza de un hombre, sino por la lealtad inquebrantable de un burro, Ricardo se retiró a la oscuridad para planear su siguiente ataque. Entendió que la fuerza bruta no podría doblegar el espíritu de su abuela, un espíritu protegido por un guardián inesperado. Por eso, decidió usar las armas de su propio mundo, el engaño, la manipulación y la fría letra de la ley. Si no podía expulsarla de su tierra por la fuerza, la despojaría de su propia mente a los ojos del sistema. Su nuevo plan era mucho más cruel que un empujón o un grito. Era una estrategia para aniquilarla en vida, para declararla loca, incompetente, una sombra sin derechos sobre su propia existencia. Ya no lucharía contra ella cara a cara, sino que movería los hilos desde las sombras, convencido de que el poder del papel firmado y sellado era más fuerte que el poder del amor y la dignidad. Lo que nadie sabía es que, en las noches siguientes, Ricardo se dedicó a tejer su red de mentiras. Contactó a un médico sin escrúpulos, un hombre cuya ética era tan flexible como su propia moral. Juntos, en una oficina estéril y con olor a codicia, fabricaron el arma perfecta, un informe psiquiátrico falso. Con una frialdad quirúrgica, llenaron páginas y páginas con terminología médica diseñada para engañar, diagnosticando a doña Amara con una demencia senil avanzada, describiendo supuestos delirios y una incapacidad total para gestionar sus bienes. Cada palabra era una mentira calculada, cada síntoma una invención malévola. Estaban sentenciando a una mujer perfectamente lúcida a una muerte civil, borrando su identidad con la tinta de la traición, todo para que un nieto pudiera reclamar un pedazo de tierra que nunca le perteneció en alma. La trampa se puso en marcha en una mañana tranquila, cuando la paz parecía haber regresado a la pequeña finca. Un coche oficial, blanco y sin emociones, se detuvo frente a la casa de Amara. De él no bajó Ricardo, sino dos extraños, un oficial de justicia con un rostro severo y un maletín, acompañado por una mujer de aspecto profesional. Sorprendida, Amara los recibió en su puerta. Con una voz impersonal y condescendiente, el oficial le informó que estaba allí para notificarle sobre un proceso de interdicción solicitado por su nieto y que la mujer, una asistente social, estaba allí para realizar una primera evaluación. Las palabras cayeron sobre Amara como piedras, robándole el aire. La estaban tratando como a una niña, como a una enferma mental, invadiendo su santuario para ejecutar una sentencia que ella ni siquiera sabía que existía. Era una emboscada legal, una violación silenciosa y burocrática. La humillación que siguió fue casi insoportable. La sentaron en su propia silla y comenzaron un interrogatorio disfrazado de conversación. Le hacían preguntas capciosas sobre fechas, nombres y lugares, esperando cualquier tropiezo para anotarlo como prueba de su confusión. Miraban su casa humilde, sus manos callosas y su ropa sencilla, no como signos de una vida de trabajo, sino como evidencia de abandono y negligencia. La despojaron de su dignidad con cada mirada, con cada pregunta formulada con falsa paciencia. Doña Amara, la mujer que había enfrentado la vida con tanto coraje, se sintió de repente pequeña e indefensa, atrapada en una pesadilla legal que no comprendía. Su destino, parecía, ya no estaba en sus manos, sino en un expediente lleno de mentiras, y no había nadie en el mundo a quien pudiera pedir ayuda. O eso, al menos,
Era lo que ella creía en ese momento. Mientras el oficial de justicia actuaba con la fría indiferencia de la burocracia, Lucia, la asistente social, observaba en silencio. Pero su silencio no era de complicidad, sino de análisis. Entrenada para ver más allá de las apariencias y los informes escritos, ella no vio a la mujer delirante y confundida que el expediente describía. Vio a doña Amara, una anciana con los ojos llenos de un miedo digno, cuya voz, aunque temblorosa, respondía con una claridad y una lógica que desmentían cada palabra del diagnóstico. Había una coherencia en su dolor y una lucidez en su indignación que simplemente no encajaban. Lucia sentía un nudo en el estómago, la incómoda sensación de que estaba siendo utilizada como peón en una partida cruel. Al dejar la finca, no sentía la satisfacción del deber cumplido, sino el peso de una duda insoportable, la sospecha de que acababa de presenciar el prólogo de un crimen terrible. De vuelta en su oficina, rodeada de archivos y casos, la imagen de doña Amara no la abandonaba. No podía simplemente archivar el informe y pasar a lo siguiente. Aquellos ojos la perseguían. Movida por una mezcla de intuición profesional y pura empatía humana, abrió de nuevo el expediente de Amara. Volvió a leer el informe psiquiátrico, pero esta vez con la mirada de un detective. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto: la firma del médico. Parecía temblorosa, casi apresurada, como si hubiera sido falsificada. No era una prueba, pero era una grieta en la fachada de la historia. En ese momento, Lucia tomó una decisión que se salía de todo protocolo. En lugar de confiar en el papel, investigaría al hombre que lo firmó. Decidió arriesgarse, sabiendo que podría meterse en problemas, pero la idea de dejar a aquella anciana a merced de los lobos era simplemente inconcebible. Lo que descubrió en las horas siguientes fue más perturbador de lo que había imaginado. Unas pocas llamadas y una búsqueda en registros públicos bastaron para dibujar un patrón alarmante. El médico que había firmado el informe tenía un historial de quejas y acusaciones de mala praxis, casi todas relacionadas con casos de personas mayores con propiedades valiosas. Era un depredador con bata blanca, un profesional de la estafa que vendía diagnósticos falsos al mejor postor. El informe de doña Amara no era un error, era un producto, un servicio contratado para robarle todo. La sospecha de Lucia se convirtió en una certeza nauseabunda. No estaba frente a una disputa familiar, sino ante una conspiración criminal para despojar a una mujer indefensa de su hogar, su historia y su dignidad, usando la propia ley como arma. Con las pruebas en la mano, Lucia supo que el camino normal no serviría de nada. Presentar un informe a sus superiores podría significar que la verdad quedara enterrada bajo una montaña de burocracia y olvido. Tenía que actuar de forma directa y contundente. Tomó el expediente, las notas de su investigación y las pruebas que había reunido y tomó una decisión valiente. Salió de su oficina y se dirigió directamente al edificio de la Defensoría Pública. Ya no actuaba como una simple asistente social. Se había convertido en la defensora de Amara, en la única voz que podía luchar por ella. Entró en aquel lugar con la determinación de quien va a la guerra, buscando a un abogado, a un fiscal, a alguien que tuviera el coraje de escuchar y de impartir justicia. La batalla por el alma de doña Amara estaba a punto de comenzar. Sintiéndose acorralado por la investigación que Lucia había iniciado, Ricardo cometió su acto más desesperado y cruel. En el silencio de la noche, se escabulló a la finca de su abuela, pero esta vez su objetivo no era ella. Su objetivo era el corazón de ella, el símbolo de su resistencia, Fumasa. A la mañana siguiente, un silencio antinatural recibió a doña Amara. El lugar del burro estaba vacío, la cuerda que lo ataba, cortada limpiamente con un cuchillo. Un terror helado se apoderó de ella, un pánico que superaba todo lo que había sentido antes. Salió corriendo, gritando su nombre por los campos, con la voz quebrada por la angustia.
No era solo la pérdida de un animal, era la desaparición de su guardián, de su único amigo, la amputación de una parte de su alma. Sabía en su interior quién estaba detrás de esto, y la oscuridad de ese acto la dejó completamente devastada, creyendo que esta vez finalmente lo había perdido todo. Mientras Amara se hundía en la desesperación, Lucia y la Defensoría Pública trabajaban contra el reloj. La investigación sobre Ricardo los llevó a rastrear sus movimientos recientes. Una pista anónima, quizás de alguien con una pizca de conciencia, los condujo a un caserón abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar conocido por actividades ilegales. Al llegar, acompañados por la policía, un olor a podredumbre y miseria los golpeó. Y allí, en un rincón oscuro atado con una soga corta que apenas le permitía moverse, encontraron a Fumasa. Estaba desnutrido, deshidratado, con la mirada opaca por el miedo y el sufrimiento. Estaba claro que no lo habían llevado allí para esconderlo, sino para deshacerse de él de la peor manera posible, probablemente vendiéndolo a un matadero clandestino. La escena reveló la profundidad sin fondo de la crueldad de Ricardo, un hombre dispuesto a todo por un pedazo de tierra. La operación de rescate se puso en marcha de inmediato. Mientras la policía fotografiaba y documentaba la escena del crimen, acumulando pruebas irrefutables de maltrato animal contra Ricardo, Lucia se acercó lentamente a Fumasa. Le habló con una voz suave y tranquilizadora, ofreciéndole agua de su propia mano, tratando de calmar el terror en sus ojos. El animal, al principio desconfiado, pareció sentir la bondad en su gesto y bebió con desesperación. Con cuidado, cortaron las cuerdas que lo aprisionaban y lo guiaron fuera de aquella prisión de pesadilla, de vuelta a la luz del sol. En ese momento, Fumasa dejó de ser solo una víctima para convertirse en la prueba viviente del crimen, el testigo silencioso cuya supervivencia era ahora la clave para exponer la verdad y hacer justicia por todo el sufrimiento que él y su dueña habían soportado. El regreso a la finca fue el momento más emotivo de todos. Cuando el vehículo que transportaba a Fumasa se detuvo, doña Amara, que había sido avisada por Lucia, estaba esperando afuera, con el alma en un hilo. Al ver a su fiel amigo descender, sucio y delgado pero vivo, un sollozo de puro alivio escapó de su pecho. Corrió hacia él, no con la agilidad de la juventud, sino con la urgencia de un corazón que recupera su pieza perdida. No hubo palabras, solo un abrazo profundo y desesperado, con sus lágrimas mojando el pelaje polvoriento del burro. Fumasa, a su vez, apoyó su cabeza en el hombro de ella, en un gesto de consuelo mutuo que lo decía todo. Su vínculo, forjado en años de compañía silenciosa y puesto a prueba por la más vil de las traiciones, había sobrevivido. La esperanza, que parecía muerta, acababa de renacer de la manera más humilde y poderosa. El día de la audiencia, la sala del tribunal era un mundo frío y ajeno para doña Amara. Un lugar de paredes altas y ecos intimidantes, donde la verdad a menudo se pierde en un laberinto de leyes y procedimientos. A un lado se sentaba Ricardo, con su traje caro y la arrogancia de quien se cree por encima del bien y del mal, flanqueado por un abogado que irradiaba la misma confianza mercenaria. Al otro lado, doña Amara, una figura pequeña en un banco de madera enorme, con Lucia a su lado, dándole un apretón de manos para infundirle valor. Parecía una batalla desigual, la fragilidad de una anciana contra el poder aplastante del dinero y la influencia, pero en los ojos de Amara no había solo miedo, había también la determinación serena de quien ha perdido todo y ya no tiene nada que temer, excepto el silencio. El aire estaba cargado de tensión, esperando la voz que finalmente inclinaría la balanza de la justicia. Cuando llamaron a doña Amara a declarar, un silencio solemne llenó la sala. Caminó hacia el estrado con pasos lentos pero firmes, cada uno de ellos un acto de coraje. Su voz, al principio un susurro, se fue fortaleciendo a medida que hablaba.
No usó palabras rebuscadas ni acusaciones dramáticas. Simplemente contó su verdad. Habló de su esposo, del amor con el que construyeron su hogar en aquella tierra, de los recuerdos felices de Ricardo cuando era un niño, antes de que la ciudad se lo tragara y se lo devolviera como un extraño. Narró con una honestidad desgarradora sus amenazas, los insultos racistas que la hirieron profundamente, y el dolor indescriptible de encontrar la cuerda de Fumasa cortada, el vacío de su ausencia. No era la declaración de una víctima que buscaba lástima, sino el testimonio de un alma íntegra que se negaba a ser borrada. Su simple y poderosa verdad resonó en la sala, desarmando la hostilidad del ambiente. Después de su testimonio, fue el turno de la Defensoría Pública. Armado con la meticulosa investigación de Lucia, el abogado de Amara comenzó a demoler la farsa de Ricardo, pieza por pieza. Presentó las pruebas de la falsificación del informe psiquiátrico, exponiendo el historial fraudulento del médico cómplice. Proyectó en una pantalla las fotografías de Fumasa en el momento de su rescate, imágenes impactantes de un animal demacrado y aterrorizado que hablaban por sí solas sobre la crueldad de su captor. Presentó el testimonio de un vecino que, bajo anonimato, confirmó haber visto el coche de lujo de Ricardo merodeando el caserón abandonado la noche de la desaparición. La red de mentiras que Ricardo había tejido con tanto cuidado se deshizo espectacularmente, revelando su verdadera cara. No la de un nieto preocupado, sino la de un criminal calculador y sin corazón. La sonrisa de suficiencia de Ricardo se desvaneció, reemplazada por la palidez del miedo. Finalmente, el juez dictó su sentencia, y su voz no dejó lugar a dudas. Miró directamente a Ricardo con una expresión de profunda severidad, reprendiendo su codicia, su falta de humanidad y su vergonzoso intento de manipular la ley para sus fines egoístas. La solicitud de interdicción fue desestimada de forma rotunda, calificada como un abuso despreciable del sistema judicial. Acto seguido, el juez emitió una orden de alejamiento permanente, prohibiendo a Ricardo acercarse a su abuela o a su propiedad de por vida. Pero no se detuvo ahí. Ordenó la apertura de una investigación penal completa contra Ricardo por los delitos de falsificación de documentos, coacción y maltrato animal agravado. La justicia por fin había hablado. Doña Amara salió del tribunal, no con la euforia de la victoria, sino con la paz profunda y sanadora de quien ha recuperado su vida y su dignidad. Después de la tormenta, la calma que llegó a la vida de doña Amara no fue una calma de inactividad, sino de propósito. Podría haberse cerrado sobre sí misma, protegiendo su paz recién recuperada con recelo, pero la dura batalla que había ganado le enseñó algo profundo, que su dolor y su resiliencia no eran solo suyos, sino que podían ser una fuente de luz para otros. La mujer que casi fue silenciada y borrada del mapa, decidió que su tierra, el mismo pedazo de suelo que la codicia intentó arrebatarle, no sería solo su hogar, sino un refugio para otros corazones heridos. Así nació la idea del refugio de la superación, un proyecto audaz y lleno de alma. En lugar de levantar muros para protegerse del mundo, doña Amara decidió abrir sus puertas de par en par, convirtiendo su cicatriz en un faro de esperanza. Esta visión no la emprendió sola. Lucia, la asistente social cuya valentía fue clave en la batalla legal, se convirtió en su aliada inseparable en esta nueva misión. El vínculo que forjaron en la adversidad se transformó en una poderosa sociedad para el bien. Mientras Lucia, con su conocimiento del sistema, se encargaba de la burocracia, los permisos y los contactos, doña Amara aportaba la sabiduría de la tierra, su conexión innata con los animales y su increíble fuerza de voluntad. En un tiempo récord, con una energía que parecía imposible para una mujer de su edad, comenzaron a transformar la finca. En solo 3 meses desde el juicio, lo que demuestra una resiliencia asombrosa, construyeron pequeños corrales, limpiaron senderos y prepararon un espacio sereno para las terapias,
demostrando que cuando la determinación y la bondad se unen, los milagros ocurren rápidamente. Pronto los primeros niños comenzaron a llegar al refugio. Eran niños que a su manera compartían una historia similar a la de Amara y Fumasa, niños que habían conocido el abandono, el silencio del trauma o la dureza de un mundo que no siempre es amable. Al principio se mostraban tímidos, cohibidos, con la desconfianza de quien ha sido herido antes, pero la magia del lugar comenzó a obrar en ellos. La calma del campo, el susurro del viento en los árboles y, sobre todo, la presencia mansa de los animales comenzaron a derribar sus barreras. Fumasa, el burro que había sido víctima de la crueldad, se convirtió en el terapeuta principal. Su paciencia infinita y su naturaleza gentil creaban un espacio seguro donde los niños, sin necesidad de palabras, podían empezar a sanar, a confiar y a conectar de nuevo. La finca, que había sido escenario de una lucha amarga por la supervivencia, se transformó en un santuario de risas y crecimiento. El ruido de las excavadoras que Ricardo soñaba con traer fue reemplazado por las voces de niños que aprendían sobre el respeto y el cuidado. Doña Amara, la mujer que un sistema corrupto intentó declarar incapaz, se convirtió en una guía, en una abuela para muchos, irradiando sabiduría y consuelo. Había tomado la peor experiencia de su vida y la había convertido en su legado más hermoso. Ver a un niño que no hablaba susurrarle un secreto al oído a Fumasa, o a una niña temerosa finalmente atreverse a acariciar su lomo, era la prueba de que su dolor no había sido en vano. Su vida ahora tenía un propósito que trascendía su propia historia, floreciendo en la sanación de los demás. Todo comenzó no con las grandes cámaras de televisión, sino con la mirada atenta de un joven bloguero local, un periodista independiente que buscaba historias de superación en su comunidad y que escuchó rumores sobre una anciana y su refugio de animales. Al llegar a la finca, quedó profundamente conmovido por lo que vio: la paz del lugar, las sonrisas de los niños y sobre todo el increíble vínculo entre una mujer de 80 años y su fiel burro. Escribió un artículo no para buscar el sensacionalismo, sino para contar con el corazón la historia de una resiliencia inquebrantable, de una justicia poética y del poder sanador de los animales. Publicó la historia en su pequeño blog, sin imaginar que acababa de encender una pequeña chispa que estaba a punto de convertirse en un incendio de esperanza por todo el país. La autenticidad de aquel relato era tan pura y su mensaje tan poderoso que comenzó a compartirse de manera orgánica. Primero fueron los vecinos, luego los habitantes de la ciudad, y en cuestión de días la historia cruzó las fronteras del estado. La gente se sintió tocada por la lucha de Amara, una lucha que reflejaba la impotencia que muchos sienten ante la injusticia. La fábula moderna del humilde burro que se enfrentó a un hombre rico y arrogante para defender a su dueña resonó en el alma colectiva. Las redes sociales hicieron su magia, y lo que empezó como un pequeño artículo de blog se transformó en un fenómeno nacional. La historia de Doña Amara y Fumasa se viralizó, demostrando el profundo deseo del público por relatos que inspiren, que sanen y que restauren la fe en la bondad. Al ver la explosión en las redes, los grandes medios de comunicación no tardaron en reaccionar. Las mismas cadenas de televisión que ignoraban las injusticias en las zonas rurales ahora enviaban a sus equipos de reportaje a la pequeña finca, pero esta vez no llegaban para cubrir un crimen, sino para celebrar a una heroína. Doña Amara, que meses atrás había sido tratada como una loca por un oficial de justicia, ahora era entrevistada con respeto por periodistas de todo el país, y con la visibilidad nacional llegó una abrumadora ola de apoyo. Una avalancha de solidaridad comenzó a llegar de todos los rincones. Donaciones, desde grandes empresas hasta pequeñas transferencias de gente humilde que se veía reflejada en su lucha, sacos de comida para los animales, libros para los niños
y cartas de apoyo que le daban más fuerza que cualquier dinero. Así, doña Amara dejó de ser simplemente una anciana que salvó su tierra para convertirse en un símbolo nacional. Era la imagen de la dignidad de la tercera edad, un estandarte en la lucha contra el prejuicio racial y un recordatorio viviente de que el valor y la lealtad a menudo se encuentran en los seres más humildes. Manejó la atención con la misma gracia y sabiduría con la que había manejado su dolor, desviando siempre los elogios hacia los niños de su refugio y hacia Fumasa, su héroe silencioso. La mujer que había sido despreciada, maltratada y considerada invisible, ahora era una figura de inspiración para millones, su historia una prueba irrefutable de que la compasión tiene el poder de transformar el mundo y de que nunca es tarde para un nuevo comienzo lleno de esperanza. Historias como la de Amara nos recuerdan que la bondad sigue existiendo. Tu suscripción a este canal nos ayuda a seguir encontrando y compartiendo estas luces de esperanza. Gracias por formar parte de esta comunidad. La imagen final de esta historia no es una de lucha, sino de paz absoluta, la paz que solo se consigue tras haber vencido en la guerra más dura. La cámara se desliza sobre el refugio de la superación, ahora un lugar vibrante, lleno de vida. Las risas de los niños se mezclan con los sonidos suaves de los animales, y en medio de todo, como el corazón tranquilo de este nuevo universo, camina doña Amara. Ya no corre, ya no huye. Avanza con la lentitud serena de quien conoce cada palmo de su tierra, con una mano siempre apoyada en el lomo de Fumasa, que camina a su lado no como una bestia de carga, sino como un compañero de vida, un igual. La comunidad, la gente del pueblo que ahora la ve como una leyenda, a veces se detiene a aplaudirla con respeto cuando la ven pasar, un tributo silencioso a su increíble viaje. Es la imagen perfecta de la redención, la misión cumplida. La narración nos lleva a reflexionar sobre el increíble camino recorrido. Contrastamos la imagen inicial de una anciana sola y vulnerable, cuya única defensa era un burro ignorado por todos, con la realidad presente, un centro de sanación que es un faro de esperanza y una inspiración para toda una nación. El recuerdo del dolor, de la traición de su propio nieto y del miedo a perderlo todo, no desaparece, pero ya no pesa. Se ha transformado en los cimientos de su nueva fortaleza. Cada lágrima derramada ha servido para regar las semillas de este nuevo propósito. La historia de Amara nos enseña que las peores batallas no siempre nos dejan rotos. A veces nos reconstruyen de una manera mucho más fuerte y hermosa, revelando un coraje que no sabíamos que poseíamos. El legado de doña Amara no estará escrito en testamentos ni en títulos de propiedad. Su verdadero legado es intangible y eterno. Es un legado de amor, visible en la conexión pura entre los niños y los animales de su refugio. Es un legado de sanación, presente en cada alma herida que encuentra consuelo en su tierra. Y es un legado de justicia, una prueba viviente de que la dignidad no tiene precio y de que la lealtad de un corazón humilde puede derrotar a la más fría de las ambiciones. La historia de la anciana y el burro que desafiaron a un hombre poderoso se contará durante generaciones en aquel lugar, una fábula real que enseña que el verdadero valor no se mide en dinero, sino en compasión, coraje y en los lazos silenciosos que nos unen. Al final, la jornada de Amara nos deja con una pregunta resonando en el alma. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos subestimado lo que parecía pequeño, débil o insignificante? ¿Cuántas veces hemos ignorado la fuerza silenciosa que se esconde en la humildad? La historia de esta mujer y su burro no es solo un cuento sobre la tierra o la codicia, es un espejo que nos obliga a mirar más profundo, a reconocer el valor oculto en lo que el mundo suele descartar. Nos enseña que los héroes no siempre llevan capa. A veces tienen la piel arrugada por el sol y caminan con la ayuda de un amigo de 4 patas. Y que la verdadera victoria es transformar nuestro propio dolor
en un refugio para los demás. Desde el fondo de mi corazón, quiero darte las gracias por habernos acompañado hasta el final de este increíble viaje. Cada historia que compartimos solo cobra vida de verdad gracias a personas como tú, que creen en el poder de la compasión y la justicia. Espero que el coraje de Doña Amara y la lealtad infinita de Fumasa se queden contigo y te inspiren. Hasta el próximo video.